Bueno, niñas, muy buenos días para todas. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Bueno, señoritas, para el día de hoy vamos a trabajar en el cuaderno de dimensión ambiental. Entonces, como siempre, escribimos la meta con la fecha del día de hoy. Por ahora, nos vamos a enfocar únicamente en escuchar la explicación de la temática que tenemos establecida para el día de hoy, que más adelante tendrán el espaciecito para escribir la información presente en las diapositivas. Entonces vamos a comenzar con la parte de la explicación. Listo. Desde la clase pasada de dimensión hemos venido viendo qué es el suelo como tal y algunas características que éste presenta. Vamos a continuar observando algunas de esas características que presentan los suelos como tal. Bueno, sucede que todos los suelos son diferentes y dependen mucho de diversos factores. Entre esos factores nosotros vamos a encontrar la antigüedad del suelo, el relieve en el que se encuentra, el clima del ecosistema, la vegetación del ecosistema y los animales que hay presentes en el suelo de ese ecosistema, incluido la actividad humana. Bueno, podemos encontrar diferentes tipos de suelos dependiendo del ecosistema del cual estemos hablando nosotros. Existen suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos pedregosos y suelos humíferos, entre muchos otros. Estos solamente son algunos de los diferentes tipos de suelos que se presentan en todos los ecosistemas del planeta. Bueno, sucede que en los suelos de los ecosistemas existen propiedades físicas y propiedades químicas que determinan características específicas del suelo. Entonces, el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determina sus propiedades físicas, como cuáles, como la textura, la estructura, la capacidad de drenaje del agua y la aireación. Es decir, el tamaño de esos minerales presentes en el suelo es el que permite determinar qué tan fuerte, qué tan débil es el suelo para ese caso, la capacidad de agua y la capacidad de aire que es capaz de almacenar y, digamos, donar a la vegetación de ese ecosistema como tal. Bueno, pero también tenemos las propiedades químicas. Entonces, las propiedades químicas del suelo dependen de la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que lo componen. El contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio debe ser abundante y equilibrado. La materia orgánica siempre contiene carbono, oxígeno e hidrógeno, además de otros elementos. Bueno, muy fácil. Cuando hablamos de las propiedades químicas, hablamos de la composición química del suelo. Sabemos que un suelo puede definirse entre fértil e infértil dependiendo de la cantidad de nutrientes y componentes químicos orgánicos que éste posee. ¿De dónde obtienen esos nutrientes? De los animales muertos, de las plantas muertas, de las rocas minerales que se encuentran, de la lluvia y del aire. Entonces, en todos esos componentes encontramos elementos químicos que de alguna u otra manera pueden ser absorbidos por el suelo y utilizados como fuente de nutrientes para las plantas. Listo. En sí, esas serían las características físicas y características químicas que podemos encontrar
en los diferentes suelos de algún ecosistema. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fertilidad. Decimos que un suelo es fértil cuando posee nutrientes y componentes químicos adecuados para generar vida en este suelo, es decir, para que las plantas puedan crecer adecuadamente y fertilizar de manera perfecta. Bueno, sabemos que para crecer las plantas precisan agua y determinados minerales. Los absorben del suelo por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las sustancias indispensables para que las plantas puedan crecer adecuadamente en ella. El suelo cuenta con diferentes características y cada una de ellas debe cumplir con las condiciones adecuadas para que la planta pueda crecer de manera abundante. Es ahí cuando decimos que el suelo es fértil. Listo. Las plantas consiguen el aire y el agua. Las plantas consiguen del aire y del agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Otros nutrientes esenciales están en el suelo. Aquellos que los vegetales requieren en grandes cantidades se llaman nutrientes principales, los cuales son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, los cuales proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Bueno, en sí, estas son las principales características que tiene un suelo en donde se presenta fertilidad. Los nutrientes deben estar siempre presentes en las proporciones adecuadas, es decir, las plantas no necesitan demasiada cantidad de determinados nutrientes, sino que siempre tienen que estar en un equilibrio para que este crecimiento se dé de manera adecuada. Bueno, finalmente vamos a hablar de la erosión. Se llama erosión al desgaste, arrastre y pérdida de partículas del suelo. Se produce por la acción del agua y del viento sobre zonas no protegidas. Bueno, entonces la erosión es como la degradación del suelo por diversos factores. No solo el agua y el viento, sino que también hay factores de temperatura, factores humanos, factores producidos por los animales que pueden generar que ese suelo se desgaste y que presente características específicas que lo pueden estar dañando. Varios peligros amenazan el suelo: la pérdida de fertilidad, la contaminación y la desaparición del suelo mismo debido a la erosión. Muchas veces la pérdida de fertilidad o la contaminación acaban con la vegetación y el suelo protegido se erosiona rápidamente. Así, estos efectos se producen en la misma zona, uno después del otro. Entonces, la erosión del suelo puede minimizar la producción de vegetación en este, puede eliminar la fertilidad del suelo y puede destruir determinado ecosistema dependiendo de las condiciones bajo las cuales se está dando la erosión. Para que nos quede un poco más claro este proceso de erosión, vamos a visualizar un pequeño video en donde se nos habla un poco sobre este tema, para que estemos atentas si me hacen el favor. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En un nuevo vídeo te explicaremos todo lo que debes saber sobre las causas y consecuencias de la erosión del suelo. Se conoce como erosión a la degradación del suelo terrestre a través de la acción de factores naturales como el viento o el agua y por la acción del hombre.
La erosión consiste en la movilización de las rocas, o sus pedazos, arena o polvo de un sitio a otro, ya sea por el viento, la propia gravedad o el agua. Por ejemplo, los ríos transportan sedimentos de las montañas, ya sean pequeños trozos de rocas, arena o polvo. Durante su transcurso, los van arrastrando y finalmente los depositan en otro sitio, cambiando así la fisonomía del paisaje. Causas de la erosión del suelo. Las causas que provocan la erosión del suelo pueden ser muchas y muy variadas. Erosión hídrica. Es la erosión causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas. La lluvia, que rompe la tierra, las corrientes de los ríos, el golpeo de la lluvia, el arrastramiento o las olas golpeando el suelo, etc. Erosión eólica. Es el tipo de erosión provocada por el viento, que se lleva arena, polvo o cenizas de un sitio para otro. Erosión química. Es la descomposición y cambios en la estructura de la roca por las alteraciones que se dan en el oxígeno, agua o dióxido de carbono. Erosión por temperatura. Cuando las temperaturas son altas, las rocas se expanden y acaban por agrietarse. Lo mismo sucede cuando las rocas se congelan y se descongelan. Y por último, otra de las causas es la acción del hombre. La deforestación, la agricultura intensiva, el pastoreo intensivo o el riego artificial son algunas de ellas. Consecuencias del deterioro del suelo. El ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de fertilizantes por parte de los agricultores. Al final, esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora. Mayor riesgo de desprendimiento de rocas. Pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste al cultivarla. En la ganadería aumentan los costes de mantener y alimentar a los animales, ya que desaparecen los pastos, y el empobrecimiento de las poblaciones rurales hace que la población se desplace hacia las ciudades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. Bueno, ñoritas, espero que con el video les haya quedado más claro en qué consiste el proceso de erosión y los diferentes tipos de erosión que existen según los factores por los cuales se está dando. Listo. Finalmente les dejo una pequeña preguntita para que investiguen un poco acerca de esta temática. ¿Cómo podemos mantener la fertilidad del suelo? Que con la solución de esa pregunta más adelante presentaremos alguna actividad, entonces para que la tengan en cuenta. Listo, niñas. Eso sería todo por la clase de hoy en cuanto a la parte explicativa. Espero que les haya quedado muy claro la información de las diapositivas, y el espacio que nos queda será el que utilizaremos para escribir la información presente en las diapositivas. Bueno, niños, esto sería todo por hoy. Espero que tengan un excelente día. Nos veremos en una próxima ocasión.